Hoy os voy a proponer un ejercicio de acuarela nocturna, ya que algunos me habéis pedido que trate este tema. No es un tema muy común. Eh, es un tema no muy fácil para la acuarela porque la acuarela se basa en la luz y aquí lo que hay es ausencia de luz. Lo único, alguna luz artificial que, como veis en el pueblo del fondo, se puede ver esas luces de un paseo marítimo que hay con terraza, bares y restaurantes. Se pueden ver las luces reflejadas en el agua, se pueden ver un par de monumentos arriba, que son un castillo y una iglesia, y al fondo se ven también luces de otro pueblo. Es un pueblo que se llama Pitagorión, está en la isla de Samos, en Grecia, y me he venido aquí a una terraza, un mirador alto que hay, y voy a intentar hacer algo un poco, bueno, que se reconozca el lugar, que se vean un poco las luces, pero no esperéis una acuarela magnífica, perfecta, porque ya digo que este tipo de paisajes así nocturnos no son muy dados para la acuarela. Lo que sí os recomiendo es que no la hagáis tan tarde, o sea, tan de noche como la voy a hacer yo ahora, porque como veis el fondo no se distingue nada. En el fondo hay unas montañas, hay otra bahía ahí al fondo, está el mar. Entonces, para que se distinga un poquito más, lo que debéis hacerlo es, una vez que se pone el sol, entre que la hora que se pone el sol y la hora ya de anochecer como ahora, que se vea un poquito por lo menos de escenario del fondo, que se distingan un poco los colores, aunque sean oscuros. Por ello os he hecho una foto más o menos en ese momento, os la pongo ahí arriba a la izquierda y la vamos a tener como referencia para hacer todo el dibujo. Este es el cuaderno que voy a utilizar, es un cuaderno de tamaño A4 de Fabriano con papel de acuarela de 200 gramos y he puesto aquí los rotuladores, pinceles, acuarela, lo que suelo utilizar siempre, y luego algún recipiente para el agua, ya que como lo voy a hacer en una mesa así un poco tranquilamente, pues tengo esa posibilidad. Un tema importante en la acuarela nocturna es tener una fuente de luz. Entonces, en este caso, he encontrado una fuente de luz aquí en una puerta cercana y me he puesto aquí cerca para tener un poquito de luz. Otra opción es tener una linterna de estas que se ponen en la frente, como los mineros, o incluso hay unas especiales que se ponen en el cuello que iluminan el papel y te permiten ver algo de lo que dibujas, porque si lo haces en un sitio más salvaje, digamos, más oscura, pues al no ver nada en el papel es muy difícil hacer la acuarela. Entonces es importante, primero el tema que os digo, esto de que no sea una noche muy oscura, sino que haya un poquito de luz todavía después del atardecer, de la puesta de sol. Y luego también importante que haya una fuente de luz. Si no la tenéis, pues os recomiendo que compréis una de estas linternas que se ponen en la frente con una banda elástica, tipo la de los mineros, o una otra linterna de tipo LED o algo así que podáis enganchar a algún sitio y tener la luz. Empiezo entonces a hacer el dibujo, empiezo por la línea del horizonte, que en este caso, como veis en la foto que os he puesto abajo, es la que separa el mar de las montañas, de la tierra. En este caso estoy haciendo desde un punto de vista muy elevado, entonces la línea del horizonte está a la altura de mis ojos, o sea que está elevada también. He dibujado la línea del horizonte, luego las líneas de las montañas por encima y luego voy a hacer ya la segunda, la línea de tierra principal, donde están la mayoría de las luces, que es más estrecha por la parte izquierda que por la derecha. Y en este dibujo no voy a ser muy exacto en la forma de las casas, ni en la situación de los edificios, ni perspectiva, ni nada de eso. Se trata de hacer simplemente un dibujo muy básico para que se reconozca el lugar y poder dar el color. Aquí abajo a la derecha hago todo la parte de monte que hay debajo de mi terraza y antes de llegar al paisaje y con eso ya más o menos pues dejaría acabado lo que es el dibujo.
Ahora os voy a explicar un poquito el tema de las luces para poder dar bien los colores a nivel de tonos de luces, no de los colores en sí, sino de iluminación. Entonces, yo distinguiría básicamente como unas 3 zonas de luz dentro de esta foto. Para que entendáis lo de las zonas de luz, lo que voy a hacer es quitarle a la foto el color para que lo veáis solo en niveles de grises o niveles de luz. Aquí veis que ya lo he pasado a blanco y negro para que podáis comprender mejor lo que os voy a explicar. Entonces yo distinguiría aquí 3 zonas de luz que serían lo más claro, que sería la luz de las terrazas, de los chiringuitos que hay en el muelle. Luego hay 2 monumentos ahí en medio que también están muy iluminados y por supuesto el cielo, que en este caso se ve muy claro, aunque no es tan claro. Y luego en segundo nivel unos edificios que hay detrás de la zona del puerto que no están tan iluminados, están un poco más en penumbra. Y el mar, y luego en tercer lugar ya como más oscuro las montañas del fondo y esta montaña primera de la derecha debajo y algunas zonas de la parte de en medio. Esos serían más o menos los 3 niveles de luz que hay y que hay que reflejar en el dibujo. Entonces, como os he dicho, voy a marcar estas 3 zonas más o menos de luz que hay, que serían toda la parte de luz de paseo marítimo, que es donde están todas las terrazas y eso. Aquí hay luces muy intensas. Luego habría unas luces más intermedias, que serían unas casas que hay aquí al fondo, que ya están más en sombra. Estos 2 puntos de luz también serían como el de abajo, que serían luces muy intensas, y estos puntos de luz de aquí, que son luces de farolas un poco menos intensas, pues serían del nivel 2, digamos. Y el nivel más oscuro, pues sería ya todo el resto, que sería todo el mar, las montañas y este monte que hay aquí en primer plano, que sería prácticamente negro. Entonces tenemos, eso es importante verlo en la foto y pensar dónde se va a dibujar cada cosa, simplificar mucho la escena en cuestión de luces más que colores. Vamos a pensar ahora mismo como si estuviera en blanco y negro, digamos. Entonces tenemos como 3 tonos básicos de luces, que serían todas las luces muy intensas del paseo marítimo, estos 2 monumentos de aquí, el castillo y la iglesia. Y esto serían las luces más intensas, unas luces más intermedias que son las que están aquí con luz de farola, y luego el cielo es en este caso bastante luminoso también. Y luego ya en tercer, y bueno, las casas estas que están aquí al fondo también serían un nivel secundario de luz, digamos, y luego ya todo el resto de esta masa de árboles que hay aquí, que son más oscuros, las montañas del fondo y estas montañas de primer plano, serían también muy oscuras, prácticamente negras. Entonces, para marcar aquí esta zona de aquí, voy a hacer simplemente, empieza aquí la zona del paseo marítimo, y entonces voy haciendo unas líneas más o menos un poquito quebradas, que tengan forma así como de tejados algunas. Eso sí, si tenéis cerca o conocéis la zona y sabéis más o menos el tipo de terrazas que hay o de edificios que hay, eso pues le podéis dar un poquito de forma, si no pues algo así regular que se vea más o menos que hay algo, pero no tiene que ser muy exacto. Luego ya, como decíamos, los edificios de segundo plano son casas, entonces pues más o menos con forma de casa, otras con forma más cuadrada, otras con tejado. Eso ya pues si queréis que sea más exacto o menos, o simplemente que dé una idea de que ahí hay casas pero sin definirlo demasiado. Entonces aquí vamos a poner alguna otra. Entonces os lo acerco para que veáis. Tendríamos una zona de mucha luz, que sería esto que marco aquí con 1, una zona de una luz intermedia, que sería esto, o sea, esto sería una zona y este es el límite de la otra zona, y luego una zona de menos luz, que sería esto, y que aquí en la iglesia, que tiene más luz, volvería a ser el número 1.
veis un poco la idea, ¿no? Es que haya una zona de mucha luz, una zona de luz intermedia y una zona oscura. Esta parte es muy iluminada también, como la parte de aquí. Entonces es ir delimitando para el dibujo a lápiz simplemente estas zonas, que en este caso pues sería esto y esto sería las zonas de luz intermedia del número 2, digamos. Aquí no hay número 1 porque es un poco más claro. Y luego las luces que hay en el fondo, en la otra bahía del fondo, no las vamos a reservar, sino que las vamos a dar al final del todo con un rotulador blanco, porque es más fácil para dar ese tipo de luz tan pequeñita. Entonces vamos a empezar ya a dar el color una vez que ya hemos planteado básicamente el dibujo, que como veis no me he complicado mucho, es simplemente poner lo más básico para que se reconozca la forma y se pueda trabajar ya el color. Voy a empezar entonces a dar el color. Voy a empezar por el cielo, la parte de arriba de todo el cielo de atardecer que hay. He creado dos colores, uno celeste con azul cerúleo y luego otro con un tono de rojo rosa, si tenéis, así un poquito aguado. Es importante, os digo, para empezar, el tener dos recipientes de agua, uno con agua que puede ensuciarse, que sería este, y otro con agua limpia, que sería este de aquí. Entonces voy a empezar con el de mojando el pincel en el de agua limpia, porque voy a humedecer toda la parte del cielo. Conviene que tengáis también un papel limpio siempre a mano, porque veis que aquí ya he soltado alguna gotita de color. Pues si lo limpio rápidamente con el papel no se nota luego, pero si lo dejo ahí se puede marcar y más difícil de quitar luego. Entonces con agua limpia, como decía, pues limpio, humedezco toda esta parte de aquí. Me puedo meter un poquito en las montañas, porque las montañas van a ser de un negro oscuro, son muy oscuras, entonces cualquier color que deis por debajo lo va a tapar el color oscuro que voy a dar luego. Entonces, importante que quede todo uniformemente dado, que quede el papel lo más plano posible y lo podéis ver a la luz un poquito a ver si brilla esa parte, y cuando veáis que está todo más o menos uniforme ya podéis dar el color. Empezáis con el azul, entonces voy dando el azul toda la parte de arriba. La idea es que quede más intenso en la parte de arriba que en la parte de abajo. La parte de abajo tiene que ser prácticamente blanca. Entonces podéis dar, esto sería una primera capa de azul que voy dando ahí. Y luego podéis inclinar un poquito el papel así para que caiga la pintura hacia arriba, hacia el borde del papel, y así se quede mejor el degradado. Y luego podéis darle también un poquito más de intensidad en la parte de arriba. Mientras que esté húmedo podéis ir añadiendo color y moviéndolo y eso. Luego ya cuando vaya secando ya no es recomendable hacerlo porque se puede quedar marcado. Entonces, como todavía veis que está húmedo, si lo ponéis así a la luz veis que brilla todavía y se puede ir. Entonces, una forma de hacerlo es poner, por ejemplo, un estuche o algo que tengáis a mano, lo ponéis debajo. Yo voy a poner un par de rotuladores para que no sea muy alto. Entonces lo ponéis así por debajo y que el papel esté un poquito inclinado hacia arriba, ¿veis? Entonces lo dejáis así para que con la fuerza de la gravedad pues se vaya yendo naturalmente el color hacia la parte superior. Mientras que esté húmedo todavía, voy a coger ahora el color rosa y lo voy a ir dando por toda la zona del horizonte. No tengo en cuenta las montañas porque, como os decía, las montañas se van a tapar luego, entonces voy dando. Aquí es importante que las pinceladas sean muy horizontales y muy largas, que no sean así ni cortitas ni a trocitos ni nada, sino que sean así muy largas. Y luego las últimas, pues ya con agua limpia, voy intentando fundir los dos degradados para que
quede fundido el degradado rosa con el degradado azul. Veis que más o menos esto queda así, queda parecido al de la foto. Luego ya podéis darle un poquito más de color o menos en las zonas que queráis. Yo, por ejemplo, veo que la parte de arriba se me está quedando muy clara, entonces con azul muy intenso, que es azul que cojo de ahí directamente, pues le doy a toda esta parte. Una vez que ya he dado todo esto, pues lo extiendo un poquito por abajo para que vaya formándose el degradado. Y ahora lo que se hace es ir moviendo el papel hacia un sitio o hacia otro. Tienes que moverlo hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, de modo que quede lo más uniformemente posible y luego ya dejarlo secar. Ahora, mientras que se va secando el cielo, voy a dar otra zona que no esté en contacto con el cielo. No puede ser el mar ni puede ser las montañas porque están en contacto con el cielo, así que voy a hacer, por ejemplo, la zona intermedia, la zona de luz 2, digamos. Para eso creo dos colores, uno que es este, que es un violeta así muy pálido, con mucha agua, y otro que es un naranja oscuro también muy aclarado. Son colores difíciles de aplicar porque son zonas intermedias que no tienen un color muy definido, pero con estos colores suele funcionar bien. Entonces cojo primero en el violeta y le voy a ir dando a toda la zona que he marcado como zona 2 de color. Veis que es la zona que está por debajo de la parte del monte de aquí y por encima de la zona de las terrazas. Esto es importante que lo marquéis a lápiz previamente, que quede muy claro dónde está cada una de las zonas para que no haya luego confusión y os equivoquéis de una zona a otra. Pero también podéis ir improvisando un poquito, siempre teniendo en cuenta que esta zona de aquí va a ser la del muelle, que va a ser muy iluminada, y esta zona va a ser la del bosque que hay aquí, los árboles, que queda más oscura, y luego habrá estas dos zonas más iluminadas. Entonces voy aplicando el color violeta en toda esta parte, un poquito aleatorio, digamos, y voy aplicando también un poquito en esta parte de aquí, en algunas zonas que están un poquito más oscuras. Esto es un poco, como veis, así un poco a ojo, pero bueno, la idea es que quede toda esta zona en violeta, un violeta muy pálido, y ahora con el naranja voy a ir dando también alguna zona que estaría un poquito más iluminada dentro de lo que es esa zona, digamos. O sea, imaginaros que hay una zona que está un poco en penumbra, pero de pronto hay una farola, pues esa farola, como en este caso de aquí, que veis que hay unas farolas por aquí, en esta zona del paseo marítimo, toda esta zona de aquí estarían iluminadas y luego habría una zona que es la violeta que estaría un poco más en penumbra. Entonces con eso pues ya tenemos más o menos marcada la zona número 2 de luz. La zona número 1 va a ser una zona de luz muy intensa, entonces de momento la vamos a dejar en blanco. ¿Qué otra zona se puede hacer? Toda la zona del paseo marítimo de aquí que está iluminada pero no tiene luz directa, podemos ponerla también en el color violeta de momento y luego ya veremos lo que podemos hacer con ella. La idea es dejar solo sin colorear la zona de máxima luz del número 1 y la zona de máxima oscuridad que es el número 3. Entonces aquí esta zona del castillo y la iglesia también dijimos que estaba en zona número 1, pero hay zonas que están más iluminadas y menos, entonces voy a ir dándole un poquito de luz naranja por abajo y luego ya pues habrá una parte que quede totalmente blanca que será la luz más intensa. Este sería el castillo y esta sería la iglesia.
Vale. Entonces, ahora nos queda dar una zona de luz en el mar del fondo. Y el mar del fondo, este de aquí, no tiene mucho misterio porque simplemente dará el color uniforme. Pero aquí, como veis, las luces de la terraza se reflejan en el mar. Entonces hay que hacer el mar dejando unas columnas en blanco, que son las que luego vamos a rellenar con los colores. Estas columnas no son unas columnas rectas, sino que tienen que ir un poco onduladas porque es el efecto que hacen las ondas del mar. Hay un poquito de viento, pues se forman unas ondas que son los que dan la forma de las columnas estas que no son totalmente lisas. Entonces, bueno, vamos a crear un color a partir de, por ejemplo, el color del cielo. Si tenéis todavía un poquito de sobra, pues podéis crear un color así un poquito azul oscuro, lo más oscuro posible. Si tenéis un ultramarino, pues con un poquito de negro incluso. Y entonces voy a ir dándolo tanto en la zona del horizonte, veis que esta es la zona que delimita con las montañas. Ya el cielo me ha asegurado de que se ha secado y veis que ya no se mezclan los colores cuando lo doy junto al color primero. Y entonces es darlo lo más uniformemente posible porque aquí no hay mucho detalle, no se ve bien. Lo único es darle el color correcto, que sería este color azul marino oscuro. Como seguramente en la primera pasada nos va a quedar bastante oscuro, pues dejarlo secar un ratito. Cuando ya seque del todo veréis el color definitivo y podéis darle una segunda capa de oscuro para que el color quede lo más oscuro posible. Aquí reserváis un poquito la zona de luz que hemos dado y las zonas de oscuridad pues podéis meteros un poquito si queréis en el dibujo porque realmente esas zonas luego van a tapar este color. Bueno, ya estaría esta parte de aquí y voy ahora con la parte de abajo. Entonces las columnas empiezan donde empieza realmente la zona de terrazas, que sería esta de aquí. Esto lo podéis marcar a lápiz si queréis, pues si os sentís más seguro haciéndolo así, o podéis ir simplemente pues haciendo unas columnas que más o menos ya por aquí irían acabando, pero que puede haber un poquito por aquí, luego otro poquito por ahí. Hay distintas alturas de columnas porque según la intensidad de las luces, si la luz es muy intensa, la columna llega muy abajo. Si la luz es más suave, pues la columna puede ir más arriba. Puede haber columnas que luego se dividan en dos y que tengan un poquito, sobre todo, pues de variedad y de que no quede muy uniforme, que queden los bordes un poquito en zigzag para que se vea que son reflejos sobre el agua. No todas las columnas empiezan en el borde del paseo marítimo, pero la mayoría sí, algunas luego ya se abren cuando llegan al final. Y entonces ir haciendo un poquito aleatoriamente columnas de distintos tamaños. Las podéis hacer al principio así verticales simplemente para marcar por dónde van a ir y luego ya las retocáis un poquito dándoles pinceladas así muy cortitas y horizontales. Aquí más o menos en la parte de abajo pues vais respetando más o menos la parte de oscura del monte que hay ahí y ya cerráis por el lado de acá. Entonces que quede al final muy finitas las columnas de luz, que quede, bueno, tampoco tienen que quedar excesivamente lleno de columnas de luz, pero sí que se vea que hay unas cuantas por aquí. Y así, más o menos toda esta parte de abajo tiene que quedar más o menos uniforme con color y la parte de arriba pues aquí estas columnas normalmente van
siendo cada vez más estrecha porque la luz se va perdiendo ya, la luz muy intensa en esta parte de arriba, pero en esta parte de aquí ya se va perdiendo un poquito, entonces suelen ser más finitas en el lado de abajo. Esto ya ahora es cuestión de dejarlo secar. Veis que me ha quedado un poquito claro con respecto a esto, entonces le voy a dar una segunda capa y lo dejo secar, y cuando ya seque del todo es cuando le daré el color. Bueno, pues ya más o menos que ha secado, vamos a ir con la parte de las zonas más oscuras. Entonces podéis crear un color partiendo del azul oscuro, por ejemplo, añadirle negro, añadirle violeta, o incluso hacerlo con tinta china directamente para que quede muy negro. Si queréis que tenga un poquito de color el negro, lo podéis mezclar con un violeta oscuro o algo así. Y empezamos a aplicar ahora el color en las partes oscuras. Tenéis que perdonarme un poquito si se me va un poco el foco, se pierde un poquito la imagen de vez en cuando, pero son unas condiciones un poquito extremas aquí de noche y eso, y sobre todo es que con la luz esta que hay en plena oscuridad, pues me están viniendo mosquitos y bichos de todos los tamaños y estoy intentando evitarlo, pero bueno, espero que lo veáis y que veáis un poquito el proceso. Entonces voy a empezar por la parte más seca, que es la parte de las montañas. La parte de las montañas voy a empezar, como ya tengo marcado a lápiz, lo veis ahí, la silueta de las montañas, pues simplemente ir dando, empezando por la parte de arriba para que quede muy marcada la parte esa, que quede lo más nítido posible. Y luego ya una vez que tengo esa parte, pues le voy dando así toda la parte del horizonte. Aquí le voy a hacer un poquito de curva porque es una bahía que entra un poquito por ahí. Eso lo he corregido respecto a lo que tenía de lápiz porque lo acabo de ver ahora y creo que queda mejor dándole ese poquito de curva que hay por ahí. Y luego aquí podéis hacer que acabe como en una montañita, y luego ya sigo haciendo toda la parte del bosque de aquí. Es importante que el color sea muy intenso, muy negro, por eso os digo lo de la tinta china, para que no haya mucha transparencia en el color, porque esto se supone que es una zona totalmente negra. Una zona donde no hay luz y donde prácticamente ahí no hay color, y entonces cuanto más intenso sea el color, mejor. Podéis dar luego una segunda capa si veis que no queda bien, incluso dar en algunas zonas una parte de rotulador negro, que os quedará más intenso y más nítido. Aquí entre estos dos monumentos hago una parte de árboles que son muy oscuros y luego ya pues me voy metiendo un poquito, y por aquí también. La idea es que quede en blanco solamente la parte más brillante, la de las terrazas. Entonces, pues si queréis, vais haciendo primero la zona del límite de las terrazas para no equivocaros luego, y luego ya por arriba todo esto son árboles, entonces va de una forma así un poco irregular en toda esa parte. Se tiene que diferenciar la parte de árboles de la parte del mar, por eso tiene que ser muy oscuro. Y como veis, ya toda esta parte ha quedado completa, toda esta parte de aquí también. Y voy a empezar ahora con los árboles de más en primer plano, que sería esta parte de aquí. Todos estos árboles los voy haciendo de momento así un poquito a la ligera, sin fijarme mucho en detalles, y luego ya cuando esté oscuro del todo, pues ya le daré más detalles. Aquí hay una parte también de árboles un poquito más oscuro, en toda esta parte de aquí, y luego esto más o menos acaba así. Veis que me está quedando un poquito gris toda esta parte porque lo estoy dando con acuarela, y el color de acuarela siempre es un poquito más suave, más diluido que la tinta china. Si tenéis tinta podéis darlo directamente con tinta. Bueno, más o menos pues con esto quedaría acabada esta primera capa. Ya
veis que ya se van viendo bien las zonas que teníamos previstas de luz un poquito más fuerte, una luz intermedia, digamos un poquito mezclada con la fuerte aquí en estos dos monumentos, y luego la zona un poco más de penumbra aquí y la zona ya más oscura al fondo. Ahora vamos a dejar que se seque para ir luego ya al siguiente paso del color. Y ahora, ya que prácticamente ha secado lo que he dado, vamos a empezar con la zona de colores, de luces que hay en las terrazas. Para ello vamos a crear unos colores intensos. Podéis crearlos previamente o simplemente pues cogerlo, como estoy haciendo yo, de la pastilla directamente, porque son colores muy intensos, con un pincel muy finito, del 1 o del 2. Entonces vamos a poner un poco aleatoriamente, a menos que haya alguna luz muy especial, pues vamos a ir haciendo, por ejemplo, una luz amarilla y un reflejo amarillo. Aquí otra luz un poquito más grande amarilla, pues también vamos a hacer su reflejo amarillo. Es simplemente ir haciendo así un poco aleatoriamente las luces con su correspondiente reflejo. Podéis empezar con las amarillas, que son las más evidentes. Luego podéis poner alguna naranja, que también es un color que aparecerá mucho. Entonces aquí vamos haciendo, podéis hacer luces de distintos tamaños, y en la columna de abajo pues que quede reflejada la más importante. La parte de arriba de las columnas, como veis, tiene que ser horizontal, porque ya es el límite del muelle, digamos. Entonces, bueno, pues vais haciendo así un poquito. De momento pues vais poquito a poco para no saturarlo mucho de luces. Luego voy a hacer alguna luz azul que pueda haber por aquí. Estas luces se van a fundir un poquito más con el mar, porque son luces de un color muy parecido al mar, pero bueno, que se vea alguna por ahí. Y luego rojas, por ejemplo, también queda muy bien. Se puede poner un par de ellas. También hay que dejar alguna en blanco, porque habrá alguna luz blanca por ahí. Y luego pues voy a poner alguna luz un poquito diferente, una luz verde, que puede ir en esta parte de aquí, y ya es ir viendo un poquito cómo quedan, pues dejando alguna blanca de por medio. Esta de aquí, por ejemplo, podría ser verde, y vamos a hacer otra verde por aquí. La idea es que queden así un poquito alternados los colores de distintas luces. Entonces este queda en blanco, este verde, este naranja, amarillo, azul. Por aquí podemos poner otra verde si queréis, o por aquí. Bueno, esto ya es ir jugando un poquito. Luego lo que podéis hacer también es con la luz, con el color naranja, podéis ir dando zonas un poquito más de luz en la zona esta intermedia del paseo marítimo, este que está un poquito menos iluminado. Y luego podéis dar también algunos efectos de luces que estén como así horizontales, luces sueltas por ahí en medio, que ya no tienen que tener tanto reflejo, pero bueno, se puede poner un poquito de reflejo por aquí. Podéis poner alguna luz suelta en la parte intermedia de aquí. En esta parte de aquí también voy a poner un poquito de oscuridad en algunas zonas. El castillo también le podéis dar sus luces y sombras aquí. Y con esto más o menos quedaría acabado toda la parte de color así de acuarela. Luego vamos a pasar ya, cuando seque esto del todo, a darle rotulador para acabar algunos detalles. Aplicar de rotulador va a ser el rotulador blanco, es un rotulador blanco de gel, este concretamente es de la marca Signo de Unival, y tiene que ser de gel y que manche bastante. Aquí me ha caído una gotita,
pues la limpio con el papel. Y entonces ahora en el fondo, como veis, hay una serie de luces que vamos a ir marcando sobre el horizonte. Están más en la parte negra que en la azul, pero bueno, están un poquito ahí al límite. Hay algunas muy grandes, hay otras más pequeñitas. Puede haber alguna también en la parte de la montaña. Veis que cuanto más oscuro está esta parte de aquí, mejor quedan las luces, porque contrasta más con el color de fondo, entonces se quedan más marcadas. Todas estas luces pues ya las podéis ir dando un poquito según veáis en la foto, para que quede como una línea de luces pequeñitas que hay al fondo, que den idea de que hay hay una población. Luego ya podéis dar alguna luz pequeñita suelta que haya por aquí en medio. Por el bosque puede haber un poquito de farolas. Luego podéis dar alguna luz también de farola que haya aquí, por ejemplo, en esta parte del paseo. Pues si encuentro una zona azul oscuro, lo suficientemente oscura, pues se queda marcada ahí más o menos la luz. Puedo marcar alguna luz también en la parte de aquí, o aquí, o aquí. Para esto tiene que estar totalmente seco la acuarela, y cuanto más oscuro esté el fondo, pues mejor. Encima de la luz, de las luces blancas que estoy haciendo, también se puede dar un poquito de color, aunque es mejor que lo deis con un rotulador de color para que sea más intenso. Pero la idea es ahora ir dando luces en zonas que veáis que pueden tener luces. Puede ser aquí en medio de la zona de árboles esta, puede haber alguna luz suelta, acabáis las luces de por aquí y con eso ya el rotulador blanco quedaría. También se pueden dar retoques con rotulador negro. Este, por ejemplo, es un 08 y lo voy a utilizar para dar algunos retoques, por ejemplo, en las columnas. Las columnas, como las he hecho así un poco a mano alzada, pues hay alguna que queda un poco más torcida, menos torcida. Entonces ahora lo que puedo hacer con un rotulador de color negro es ir corrigiendo un poquito las columnas. Veis aquí que voy dando aquí, pues dándole un poquito más de detalle, un poquito la forma esa de zigzag, y acabando un poquito en punta. De esta forma, así voy corrigiendo la verticalidad de las columnas y voy retocando un poquito las columnas para que se quede la forma que yo quiero exactamente, que la consigo mejor con un rotulador que con un pincel. Y así, de esta forma también, como veis, pues va quedando mucho más contrastada la zona de aquí se ve mucho mejor la forma del muelle que en esta parte que está todavía un poquito más cruda, más en color. Entonces, pues aquí, por ejemplo, empezaría dando la zona del muelle, del borde del muelle, y luego ya ves que me voy metiendo por aquí para que esta columna de luz amarilla pues quede un poquito más estrecha y quede vertical del todo. Podéis dar alguna luz suelta por aquí en medio del mar, pero la idea es que quede esta parte de aquí negra de rotulador. Esta parte de aquí ya puede quedar un poquito más en azul, y al haber dado este rotulador pues le voy dando bien la forma a las columnas, y voy haciendo además pues que la parte de todo el muelle se defina mucho más. Bueno, pues como esto ya es cuestión de dejar que seque bien el papel para dar todos estos detalles, y luego pues estarse un rato ahí dando detallitos en rotulador y eso hasta que veáis que queda bien detallado, os dejo aquí ya el vídeo. Era simplemente daros una idea de cómo se podría hacer una acuarela nocturna sin mucho detalle, pero que dé la sensación del lugar. Os enseño otra vez el lugar, aunque ya es muy oscuro, pero bueno, era un poco esa idea. Como veis, ahora mismo es mucho más de noche, ya muy oscuro, pero la idea es que lo hagáis entre la puesta de sol y la noche para que tengáis un poquito de color, pero que también tengáis las luces de la noche. Bueno, pues si queréis ir practicando, ya me decís qué tal os va.
Espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo. Gracias.